La desigualdad económica es a la vez causa y consecuencia del cambio climático. Elena es estudiante de doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Ella es experta en Economía del Desarrollo. Os recomiendo que escuchéis todo lo que nos tiene que decir en este vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde. Gracias a Edu otra vez por la organización, por el espacio. Yo creo que es importante que las personas que trabajamos y estudiamos las ciencias sociales y las humanidades también formemos parte de estas jornadas, porque muchas veces somos un poco quizá desplazadas hacia los márgenes. No me lo toma mal, no pasa nada. O sea, yo qué sé, también al final vosotros hacéis los gráficos guays, los mapas, ¿no? O sea, nosotros hacemos como los otros estudios que igual no lucen tanto, pero también tenemos mucho que decir a este respecto y pues bueno, por eso estoy yo aquí, para contaros cosas, a ver si llego a convenceros un poquito. Lo primero que quería proponeros es pues bueno, una pequeña metáfora, ¿vale? Que nos imaginásemos que el planeta Tierra fuera una tarta de cumpleaños y pensamos, pues qué guay, maravilloso, ¿no? Sin problema, en plan, pues fantástico. ¿Por qué tenemos esa sensación de pesadumbre todavía? ¿Por qué se nos queda como ese sentimiento de desasosiego? ¿Por qué estamos todos aquí y todas aquí esta tarde? Pues porque porque nos hemos empachado y nos hemos pasado de frenada. Lo que hemos hecho ha sido pensar que esa tarta de cumpleaños nos iba a durar de manera ilimitada porque no hemos sido conscientes del efecto que hemos tenido como sociedad en el planeta. ¿Y eso por qué ha sido? Pues porque durante muchos siglos de estudio de la economía hemos olvidado que los procesos de acumulación capitalista, que son los que dan lugar al crecimiento económico, que en último término nos lleva al desarrollo económico y a los niveles de bienestar que nos permiten, por ejemplo, estar esta tarde aquí con la calefacción, la luz, el PowerPoint, etcétera, etcétera, parten de unos procesos ecológicos que tienen un soporte físico. Es decir, que al contrario de lo que se ha dicho en numerosas ocasiones desde la economía ortodoxa, los procesos económicos no tienen lugar en el vacío, sino que son procesos que están enmarcados y están delimitados por unos sistemas sociales, que son donde se desarrollan, y en último término por unos sistemas naturales, que son los que los delimitan, que son los que han estado explicando mis compañeros y mis compañeras con anterioridad. Entonces, el sistema económico no ocurre en el vacío, es una manera más que se tiene de organizar los modos de vida de todas las personas. Hay distintos sistemas económicos, probablemente los conoceréis, no me voy a detener a explicarlos todos. Y de hecho, pues bueno, todos ellos tienen consecuencias sobre el medio ambiente. Y vamos a ver cómo o qué consecuencias tiene o cómo se desarrolla, mejor dicho, el sistema económico que habitamos en el planeta. La cuestión es, volviendo al tema de la tarta, imaginaos que tenemos, pues bueno, yo que sé, celebramos el Día de la Tierra todos los años, ¿no? Pues en ese Día de la Tierra tenemos una tarta de cumpleaños para celebrar, pues bueno, otra vuelta alrededor del Sol, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa tierra o con esa tarta? Que la tenemos que repartir entre aproximadamente 194 países. País arriba, país abajo, depende del criterio político que utilicemos. Como os decía, en ese caso, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido pensar que esa tarta nos iba a durar pues indefinidamente, porque, como os comentaba anteriormente, no nos hemos planteado de manera, pues bueno, más o menos deliberada, si queríamos tener en cuenta al planeta o no en estos cálculos económicos que hacíamos. ¿Qué hemos hecho, como os decía? Crecer de manera ilimitada. Lo único que nos hemos dedicado ha sido pues a seguir comiendo tartas, seguir. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque lo que hemos utilizado para medir esa tarta, ¿no? O sea, lo que nos da de sí el planeta o el sistema económico es el Producto Interior Bruto. Esto probablemente os suene porque es de lo que se habla constantemente en los medios de comunicación cuando nos referimos a la economía. Hace unos años se hablaba de la deuda, ahora os voy a hablar del PIB, pero bueno, es como una cuestión recurrente. El PIB, para las personas que no lo sepáis, lo que mide es la producción de bienes y servicios que se destinan al mercado en un año determinado en un territorio en concreto. Es decir, es una medida que se asocia al crecimiento y a los niveles de desarrollo de un país en concreto durante un periodo de tiempo determinado, como decía. ¿Qué pasa? Que hay una cosa muy curiosa que ocurre con el Producto Interior Bruto y es que cuanto peor para todos, mejor. Es decir, que cuanto peor lo hacemos, mejor salen las cuentas al PIB. Cuantos más desastres naturales hay,
cuanto más quemamos, cuanto más consumimos, cuanto más devastamos, de hecho, los incendios forestales, los huracanes, los terremotos, todo eso es fabuloso para el PIB. ¿Por qué? Porque no está contemplando la parte de pérdida de fondos de recursos naturales, sino que lo único que contemplamos son los flujos económicos que se generan, es decir, la reconstrucción de todos los edificios, todos los puentes, todas las infraestructuras afectadas. Ahí tenemos el primer gran problema. El segundo gran problema, que bueno, pues os lo comento ahora mismo ya seguidamente, es que aparte de esa medición errónea, lo que hemos hecho ha sido pues olvidarnos de que el planeta no somos solo las personas que estamos aquí. O sea, hemos sido bastante egoístas durante un montón de siglos y nos hemos olvidado de que hay unas regiones en el globo que son regiones netamente exportadoras, proveedoras de recursos materiales y energéticos y también de recursos económicos y financieros al resto del planeta. Pero eso no ocurre solo a nivel internacional ni a nivel global, también ocurre a nivel interno. De hecho, para que haya personas que vivan mejor, tiene que haber personas que vivan muy mal. Y es que eso es así, porque la Tierra da de sí lo que da de sí. De hecho, un economista en los años 70, que se llamaba Kenneth Boulding, hablaba de la nave espacial Tierra. Él a lo que hacía mención era al hecho de que la Tierra pues tenía una cantidad de recursos que era limitada. Tampoco podíamos generar recursos más allá por las leyes de la termodinámica, etcétera, una serie de cuestiones pues bueno, de calado más físico que no vamos a pararnos a definir aquí. Entonces, él hacía esta metáfora con la nave espacial porque al final pues es un poquito lo que somos, una nave espacial viajando con lo que tenemos por el espacio. ¿Esto a qué viene? A decir que todos los recursos que tenemos los tenemos que repartir entre todo el mundo y que ahora mismo no se está haciendo de manera equitativa, sino todo lo contrario. Lo que tenemos es que, por ejemplo, para que las regiones que vivimos en lo que se llama el norte global vivamos al nivel de vida que vivimos actualmente, es decir, los europeos, los norteamericanos, sin contar con México, Japón también, Australia, es decir, los países que comúnmente se llaman desarrollados, necesitamos que la otra mitad del planeta, porque si veis esta gráfica es bastante simétrica, se haga cargo de nuestras necesidades. Es decir, necesitamos quitarle a todas esas personas sus niveles de bienestar para nosotras poder conseguir los niveles de bienestar que hemos alcanzado actualmente. Y pensamos, pues a ver, a mí no me parece tampoco muy justo, no sé. Luego me preguntáis si queréis, andamos en estas cosas, no me quiero entretener, que como me de cuerda, no acabo. Este gráfico seguro que lo habéis visto un montón de veces, de cuántos planetas Tierra necesitaríamos para vivir como el ciudadano medio del país X. Está muy guay, es ilustrativo, lo que pasa es que es tremendamente preocupante porque el ciudadano medio de Estados Unidos no es una persona, es decir, una persona necesita 5 planetas Tierra, es que son muchos millones de personas los que necesitan de todos estos planetas que no se los podemos dejar porque, bueno, pues al fin y al cabo ya estamos haciendo nosotras uso de ello. En este gráfico, brevemente, os quiero presentar cómo nos situaríamos los planetas en ese gradiente, en esa relación entre niveles de bienestar económico y niveles de sostenibilidad. A la derecha, en el eje de la sostenibilidad, que es el de abajo, tenemos los países que más barreras o más límites planetarios han transgredido, mientras que en el eje vertical tenemos los niveles de bienestar. Vemos que los países que mejor vivimos son los que más recursos materiales y energéticos necesitamos y que, por tanto, los niveles de desarrollo que consideramos óptimos o que se han considerado óptimos desde la economía son aquellos que precisan de unas intensidades materiales mucho más grandes y que los hacen muchísimo más insostenibles. Esto es el mismo gráfico anterior, lo único que he representado de manera geográfica, pues bueno, para un poquito apuntar a quiénes seríamos los culpables y a quiénes somos los responsables de todo esto. Las regiones en oscuro son aquellas que hacen alcanzan unos niveles más elevados de bienestar, las regiones en clarito, las que tienen unos niveles de menor desarrollo económico. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de sostenibilidad es al contrario, las regiones que tienen que consiguen mejores puntuaciones en términos de sostenibilidad son aquellas que en términos de desarrollo económico pues lo hacen de alguna manera peor. Y eso es por lo que hemos visto precisamente por esa traslación de recursos naturales, energéticos y económicos a otras zonas del hemisferio. Lo último que quiero decir, muy rápidamente, estas regiones que hemos visto que tienen unos niveles de desarrollo menor y que también cuentan con unas tasas de sostenibilidad más altas son las regiones que
se encuentran de alguna manera más expuestas a los riesgos del cambio climático porque son mucho más vulnerables. A estos países de ingreso bajo, que son los que hemos visto en los gráficos anteriores, en 10 años el cambio climático les ha costado el 5% de su Producto Interior Bruto, que puede parecer que es una nimiedad. De cada 100 euros que producen serían 50 céntimos lo que están echando a la hucha del cambio climático. Bueno, una hucha que es a fondo perdido porque eso nunca se recupera, pero lo que pasa es que si eso lo trasladamos a una escala temporal mucho más grande, en 100 años esos países van a estar perdiendo el 100% de su PIB. Es decir, todo lo que produzcan, todo lo que generen, desaparece porque toda esa riqueza acaba dedicándose a luchar contra los efectos del cambio climático. ¿Qué pasa? Que como parten de unas posiciones económicas mucho más pequeñas, esos países van a tener muchísimas más dificultades para hacer frente a estas cuestiones y al mismo tiempo también van a necesitar unas inversiones ingentes de dinero con el que no cuentan. Y, pues bueno, porque en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, se ha trasladado a otras regiones en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Y ya con esto sí que sí termino. Tampoco nos podemos agobiar, creo yo. Podemos ser propositivas, que es lo que creo que estamos haciendo en la tarde de hoy. Y desde el norte global, que es de donde nos situamos, podemos pensar, pues bueno, podemos echar un poquito el freno, podemos tratar de ir más despacio, tratar de reducir el consumo, los modelos de producción, la manera que tenemos de vivir para tratar de nivelar esa tarta, que no nos comamos 4 países la mitad, que la otra mitad les quede a 190 y que al fin y al cabo, pues bueno, esos países, esas personas tengan derecho y tengan la posibilidad de llegar a unos niveles de bienestar que lleguen, en último término, a una vida que merezca la pena ser vivida, que es en cierto modo pues de la que disfrutamos nosotras y nosotros. Muchas gracias. ¿No? Sí. Mi pregunta es para Elena. De la misma forma que yo puedo salir de aquí convencida de que el problema del cambio climático es origen de cómo estamos obteniendo nuestra energía a día de hoy, ¿puedo salir de aquí convencida de que el problema de todo y que engloba a todo, como tú has dicho, al final vivimos en una sociedad que es donde nos movemos? ¿Puedo salir yo de aquí convencida de que el problema es la forma de producción capitalista que tienen las sociedades modernas? Sí, ¿necesitas más argumentos? No, vale. Gracias. Necesitaba confirmación. Confirmación. Gracias. Gracias a ti. Sí. Mi pregunta también es para Elena, sería ¿qué argumentos darías a un inversor que quiera hacer inversión verde para garantizarle que esa inversión es segura, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero es de sus inversores? ¿Qué le recomendaría yo a ese inversor? En primer lugar, que se informase, sobre todo, pero que se informase de verdad con honestidad, no desde una perspectiva partidista. Ha tenido oportunidad de venir esta tarde a ver a todos mis compañeros y mis compañeras lo que le han estado presentando. Eso sería lo primero, para que sus inversiones fueran rentables. Pues es que yo creo que también hay que cambiar el foco. De hecho, el foco tendría que dejar de estar puesto en la rentabilidad, porque la rentabilidad lleva a lo que os he enseñado yo ahora, que es a una carrera desbocada y alocada por el consumo material, energético, financiero y económico, que no tiene mucho sentido, dadas las limitaciones que tenemos. Entonces, si partimos de la base de que la plusvalía, el excedente, el retorno a la inversión son las bases del capitalismo, pues es que me queda poco que decirle, o sea, pues que lo siga haciendo como hasta ahora, el business as usual, pero él verá dónde se mete. Muchas gracias.